Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues comenzamos la última sesión del módulo 5, eh, argumentación. ¿Sale? Pues vamos a dar un repaso de pues, todos nuestros aprendizajes que tuvimos, empezando, creo que por un tema que es muy importante, que es la honestidad, o como le llaman algunos, eh, la integridad académica, ¿sale? Eh, que es un tema que yo les he comentado que nos preocupa mucho en en la prepa, eh, y que hemos visto que constantemente pues se utilizan recursos para, para hacer este tipo de trampas. Entonces, les quería comentar, hola Luis, buenas tardes. Lo que es común, ahorita vamos a ver lo que es el plagio, em, que viene del latín, o del griego, perdón, plagium, que quiere decir apropiarse. En ese sentido era apropiarse de esclavos, em, servirse de ajenos, pero ya en un español actual, moderno, es copiar en lo sustancial obras ajenas, ¿no? Es copiar, el corte y pega, pues, para hacerlo para hacerlo un poco más claro, es el copiar y pegar y no poner la cita, que ese es un tema que, pues, en verdad les está costando mucho, eh, a la mayoría de ustedes el, el, el cortar y pegar. Recuerden, todo lo que corten y peguen se pone entre comillas y se pone en la fuente. En este caso, por ejemplo, aquí lo saqué de un autor que se llamaba Ayala, del año 2002 y de la página 17. Eh, yo lo tengo que poner porque le estoy diciendo a mi lector, esto yo no lo hice. En los trabajos escritos, sobre todo pues, los ensayos como los que estamos haciendo aquí, lo que pedimos es su opinión, cuál es su posición, o sea, su idea, cómo ustedes entienden ese tema y queremos ver sus ideas, queremos leer lo que ustedes estén pensando. Obviamente, lo que ustedes lean, lo que ustedes expongan ahí, pues viene de lecturas, viene de experiencias, pero sobre todo, pues al estar en una escuela, en una preparatoria, obviamente, pues se les deja lecturas que hablen de ese tema o de la tarea. Pues en este caso, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de investigación que fue la actividad pasada, pues ahí revisamos algunas lecturas sobre cómo se hace el proyecto, ¿sale? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de la legislación de las drogas, yo le puse mucho énfasis a que ese tema no era correcto si lo dejábamos así, porque es muy amplio. Un tema siempre debe de tener una especificación. Sí, legislación de las drogas, punto y seguido, los beneficios del uso de la marihuana en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Ahí yo estoy focalizando el tema, ¿me explico? O sea, ese es algo que tenemos que tener muy claro. Y ustedes obviamente pues van a leer de eso, se van a generar sus ideas y las van a plasmar. Pues obviamente eso implica un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo se le llama cognitivo, un esfuerzo de pensamiento.
que se refleja en lo que ustedes piensan y en lo que escriben. Desgraciadamente, nos queremos ir por una ruta muy corta, que es el plagiar o el pedir que alguien nos haga ese trabajo. Por ejemplo, estas diapositivas son de unas infografías de una empresa que se llama eh, Turnitin. Es una empresa que es un software que te ayuda a que detectes para los profesores, detectar plagios. Ahorita se los enseño. Eh, y lo que uno descubre es, bueno, qué situación se generó, ¿no? Hay un tipo en el del lado izquierdo, 10 modalidades de trabajo, poco original. em, por ejemplo, este de clonación. Clonación es cuando se, se baja un trabajo completo. Eh, por ejemplo, ayer unos alumnos me pidieron que si podía pasar su trabajo, porque tenían que entregarlo una de otra, de una materia. Yo doy un taller de escritura académica, entonces yo ya les enseñé este software y les expliqué cómo funciona. Y amablemente, bueno, pues los chicos me dijeron, maestro, tenemos que entregar un trabajo de otra materia, ¿nos puede ayudar a pasar nuestro trabajo por Turnitin para estar seguros de que pues no cometimos ninguna falta, tanto de inteligencia artificial como de lo otro, de copiar y pegar? Y curiosamente yo me quedé hasta sorprendido porque uno de los chicos le salió un clonado, le salió 100% que el trabajo era de otra persona. Entonces pues ya le dije, a ver, revísalo bien, este, y ve qué pasó. O sea, uno tiene que tener primero el beneficio de la duda, o sea, no, este, bueno, ni era mi trabajo, ¿no? Ni era de mi materia. Entonces yo lo único que le dije es, a ver, revísalo, porque salió así. Si tú lo hiciste, lo bajaste de algún lado, pues tienes que hacerlo, porque ahí tu maestro, me dijeron que su maestro creo que los iba a pasar también por Turnitin los trabajos, pues se va a dar color que es 100% y te vas a meter en un problema. Entonces, revísalo. Eh, y de los otros salió bien todo, no hubo ningún problema, pero, por ejemplo, ese es el clonación. O ahora una clonación, por ejemplo, es lo que hacemos nosotros, los estudiantes, al que queremos hacer trampa, al decirle al chat GPT que me haga un trabajo, ¿no? Y pues ahí está el error. Em, lo pueden hacer y lo entregan, pero fíjense que esto del chat hay una discusión mundial, o sea, es una discusión a 4 años de que se lanzó el chat. Yo estoy siguiendo eh, muy de cerca, este, yo estoy siguiendo muy de cerca lo que se está diciendo acerca de esta tecnología, porque es una tecnología sumamente disruptiva, o está cambiando muchísimo las formas de la educación. He comprado algunos libros, me he metido a leer reportajes y acabo de leer uno que habla sobre las cuestiones del lenguaje. Ahorita se los voy a enseñar, que es cómo especialistas en lenguaje pueden detectar que esa redacción es hecha por una máquina, no por un ser humano. Pero bueno, son ellos los especialistas, pero está bien que nos den tips para saberlo. Por ejemplo, una cuestión que podemos hacer
sobre todo si es presencial, o bueno, también puede ser a distancia. Yo te pido un escrito que me lo hagas a mano y que me subas la foto de de la hoja, para ver cómo escribes y ya después compararlo con, con lo que hace tu escrito que entregas en otra tarea, por ejemplo. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que de aquí unos 2 años para acá, cuando cualquier trabajo que sea, me ponen en resumen. Entonces, eso para mí ya es una señal de que se haya utilizado el chat, porque antes no se ponía en resumen, ¿no? O sea, la manera en cómo operan estos chats son muy esquemáticas y son muy didácticas. Entonces, pues al final te hace un resumen de todo lo que acaba de decir, pero eso no se hacía, ¿me explico? Entonces, ahora ya se está haciendo y eso es una señal posible. Eh, OpenAI que es la empresa de ChatGPT, tiene un convenio o tiene una alianza de socios estratégica con Windows. eh, y por eso tú le pides al chat que te lo dé en un documento Word, te lo da en un documento Word. Pero el documento que te da en Word te lo da con letras azules, o sea, tiene un formato muy puntual y me lo entregan así. O sea, me lo entregan con las letras azules, con el tipo de letra. Entonces ya dices, ah, caray, esto huele mal. Entonces sí hay formas. Yo creo que pronto va a haber, eh, bueno, ya hay detectores de inteligencia artificial como este de Turnitin, pero yo creo que va a haber ya una idea más clara, y sobre todo los estudiosos del lenguaje, los lingüistas, los que saben estructuras gramaticales, nos van a poder decir cómo es que escribe. Ya se está haciendo en este reportaje, ya se está haciendo, ya hay estudios en donde ya están analizando redacciones del chat GPT y compararlas con redacciones de seres humanos para que veamos la diferencia y nosotros los profesores podamos ver que es diferente. A veces es incluso eh, muy claro porque el chat tiene una estructura que a veces los jóvenes de 17, 18, 20 años, 22 no la tienen. Entonces, es muy fácil. Si nos dedicáramos a estudiarlo, si tuviéramos tiempo de estudiarlo, sería muy sencillo. Ahora, pero creo que una ruta más corta, porque eso también implica pues trabajo docente extra, eh, yo creo que una ruta más interesante es el trabajar la parte ética. Un poco lo que comentaste en tu trabajo, Luis, ¿no? Pensar más en que lo que estás haciendo, pues es una trampa, ¿no? Es una trampa, pues es corrupción, ¿no? Eh, sí, claro, sí, 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 ese es el tema que trabajaste y que está bien cómo lo estás desarrollando. eh, y que si nos damos cuenta, pues es una trampa que afecta muchas cosas. Por ejemplo, el primer afectado, pues son los estudiantes, porque tú estás aquí en la prepa porque realmente quieres aprender, o sea, quieres tener una profesión para ganarte la vida cuando seas adulto. em, pues ya todos sabemos que la situación de la economía, no solamente nacional, sino mundial, este, al estar en una estructura
globalización pues es complicada. Los trabajos escasean, las pagas no son del todo bondadosas, onerosas. Entonces, imagínate, si los profesionales, los que pasaron por la universidad, tienen un título, tienen problemas económicos, ¿qué nos podemos esperar de personas que no tengan ni la preparatoria? Creo que tenemos un problema. Dice, educación y ética, inteligencia artificial y plagio. ¿Qué riesgos surgen en la educación a partir de ¿Qué riesgos surgen en la educación a partir de que los alumnos plagien sus trabajos? ¿Sale? No ellos. ¿Sale? ¿Qué riesgos surgen? Porque la pregunta es en un apartado. Eso es lo que me dices. Educación y ética, dos puntos, inteligencia artificial y plagio. Ese es el título. ¿Sale? Ahora, tu pregunta de investigación es qué riesgos surgen en la educación a partir del uso de la inteligencia artificial en los trabajos de los alumnos y un posible plagio, ¿no? Algo así, Luis. Pero sí separa el tema, punto uno, tema, punto dos, pregunta de investigación, pero no pongas a partir de ellos. Indica que estás hablando de la inteligencia artificial y el plagio, ¿sale? Muy bien, Luis. Entonces, les decía que si hay problemas en lo económico, pues obviamente sin un soporte que es un título profesional, pues vamos a encontrar más problemas. Entonces, pues yo creo que la apuesta de muchos de ustedes es estudiar una carrera, una licenciatura y colocarse en el mercado laboral. Si tú haces una licenciatura y una carrera a partir de trampas, pues obviamente uno no vas a tener el conocimiento suficiente cuando llegues al campo profesional. El campo profesional no va a ser tan fácil de hacer trampa, ¿no? Porque ahí sí demandan, ¿no? Tu competencia ve que tú haces algo que es muy parecido a lo que ellos hicieron y está patentado y lo hicieron primero, ahí no se tientan el corazón, o sea, ahí sí hay demandas penales, ¿no? Incluso en educación también puede haber, ¿no? Y las ha habido, pero ya no tanto a nivel de estudiantes. El nivel de estudiantes, las penalizaciones son a nivel de quitarte la calificación o darte un requerimiento, una llamada de atención. eh, y si ya vas reiterando, pues sí te pueden hacer hasta la baja, pero no hay una condición penal. Pero en cuestiones de, por ejemplo, mira, te voy a enseñar esto, por ejemplo. Esta película te la recomiendo mucho, que se llama El ladrón de palabras. Eh, no sé si ya la viste, Luis. Creo que la puedes encontrar en Amazon. ¿Tienes Amazon, Luis? Si tienes Amazon, la puedes ver ahí o creo que en YouTube está en 50 pesos si la rentas. Oh, Luis, bueno, tienes todas las plataformas, muy bien. Bueno, busca El ladrón de palabras, anótale, este, para que en una tarde o noche que tengas libre o que quieras, sí, luego ni se usan, libre, la puedas ver. Es familiar la película, no tiene escenas, digamos que violentas ni eróticas, así que fuertes. La puedes ver en casa o la puedes ver tú solo. Entonces, es una película muy buena, no te la voy a espolear, pero se trata de que este chico, Cooper, se encuentra una novela en un portafolio de piel que su esposa, esta chica que está aquí, la segunda, se lo regala en una tienda de cuestiones usadas en Francia, en París, Francia. Entonces, cuando él quiere ser escritor, Cooper,
pero es un escritor muy malo. Como le llaman en el medio, es un escritor mediocre. eh, y y pues no da una. Su papá tiene un negocio eh, y no quiere trabajar con él, em, pero pues cuando no tiene dinero, pues recurre al papá, ¿no? Y el papá, pues muy bondadoso, pues sí le da el dinero y siempre que va a pedirle dinero le dice, pues vente a trabajar acá conmigo. Tiene un negocio, no me acuerdo si eres una imprenta, no me acuerdo de qué negocio tiene. Em, bueno, entonces, para no hacerte la más larga, se encuentra en ese portafolio una novela, escrita a máquina de escribir con hojas, hacia la antigüita. La lee y es una novela de amor. Es una novela de amor de los años 40, del 47, 50, por ahí así, en donde un soldado norteamericano va a París. ¿Te acuerdas que después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, Francia, la parte de norte y centro de Francia, estaba invadida por los alemanes? París estaba sitiada, tomada por los nazis. Entonces, cuando pierden los nazis, liberan a Francia, liberan París y van soldados a ocuparla. Soldados norteamericanos se quedan un rato ahí en lo que se estabiliza la paz y se van. Pues él, este señor que ves ahí, era de ese soldado. Entonces se enamora de una chica y hace una novela de la chica, o sea, de la relación amorosa. Entonces este cuate lo que hace es verla, le fascina la novela y está entre el dilema ético, Luis, de si la pasa a computadora digital y la presenta o no. ¿Tú qué crees que hizo este Luis? Se apegó éticamente y dijo, esto no es mío, entonces como esto no es mío, yo no lo voy a poner a mi nombre, o sí lo hizo. ¿Tú qué crees que haya hecho Luis? Bueno, no te la voy a espolear, ¿sale? Vela, ¿sale? Vela y ya después me mandas un correo, ahí checa mi correo de aquí de la prepa y me lo mandas, ¿sale? Me mandas el correo para saber que sí lo viste y saber qué piensas, ¿sale? Pero es una película muy, muy, muy buena. O sea, a mí me gustó mucho cómo termina el dilema, y la parte del ser humano en donde, de nada, Luis, pero sí vela, ¿eh? Prométemelo, ¿vale? Que sí la vas a ver. Porque todo esto te va a abonar, Luis. Todo esto te va a abonar en tu formación y qué es lo que nosotros estamos preocupados, pues que abonamos. Ok, de tu formación y de todos tus compañeros. Yo a ti te agradezco mucho de que estuviste todas las sesiones, eso es muy importante y viste los beneficios de estar en todas las sesiones virtuales, ¿no? Entonces, bueno, em, es un dilema ético, ¿no? Muy fuerte, pero por eso los tenemos que formar para que tomen decisiones apegadas a a una norma, a una ética. Y este hombre, pues sí se enfrenta a una situación porque si toma el libro como suyo y lo publica, pues todos sus problemas, en ese momento, pues se van a resolver porque va a ser un hit ese libro, aunque el problema va a venir después, ¿no? Que no va a escribir lo mismo que escribió. Incluso le dicen, oiga, pero ¿por qué? Sí tenía publicaciones, pero como te dije, ¿no? Como le criticaban, muy malas, ¿no? Como te decía, muy mediocres. Eh, entonces, como tenía publicaciones muy mediocres, eh, le dijeron, oiga, ¿y por qué incluso hasta cambió de género? O sea, ¿cómo fue posible? Que ese es un poco lo que te digo. Primero ver cómo escriben los alumnos y ya después, cuando te entreguen una tarea con chat, tú dices, a ver, no.
A ver, aquí está tu primer escrito que me entregaste y mira todas las correcciones y aquí está el escrito con el chat, ve las diferencias. Entonces, pues no es correcto que tú lo hagas de esa forma. Entonces, lo que tenemos que trabajar mucho es en la parte ética, en la parte de decir, a ver, el que tú hagas esto, pues sí te beneficia, tal vez ahorita que estás apurado, pero se convierte eh, en una, como le están llamando ya, por ejemplo, le están llamando a una pandemia al uso del teléfono de celular en los jóvenes y en los jóvenes sobre todo, adolescentes y jóvenes, jóvenes adultos, que están en el salón de clase y están en el celular. Yo creo que pronto también vamos a tener un gran problema de que los chicos no van a querer hacer nada de escritura. O sea, sí nos estamos enfrentando a un... Yo soy muy, a veces muy pesimista. eh, pues ya tengo muchos años dando clase, más de 30, conozco el perfil de los jóvenes y esto me parece que se desborda. Nunca habíamos tenido una cuestión tecnológica de esta forma. Mira, por ejemplo, algo que descubrí esta semana es, te lo voy a poner aquí. Este, espérame. Sí, sí, tuvimos una clase de fuentes de información. Luis, sí hablamos de las fuentes de información. Creo que sí, ¿verdad? Sí hablamos de las fuentes de información. Eh, Mira, por ejemplo, el, aquí, cuando uno busca información en Internet, mira, lo que uno estaba acostumbrado era que te diera ligas. ¿Ya viste? Que te diera ligas. Y esas ligas, tú entrabas, ¿no? Mira, aquí de la Gaceta de la UNAM, ¿no? Tú entrabas, leías y buscabas información y trabajabas, ¿no? Ese es lo que Google se hizo, por esto Google se hizo rico, o sea, se hizo millonario, se hizo una mega empresa. Yo me acuerdo que hace muchos años, Luis, eh, Google dijo, yo quisiera tener toda la información del mundo. O sea, los dueños de Google eran dos chicos. No sé si sepas la historia de Google. Eran dos estudiantes del Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, tenían que hacer un trabajo académico, eran estudiantes de sistema, pero algo que es digno de llamar la atención es que también sus papás sabían de esta tecnología. eh, y ellos crearon este motor de búsqueda que tenía unas variantes diferentes a los otros motores de búsqueda. Les llamaban arañas, spiders, buscaban información y se multiplicaban, ¿no? Y creaban redes y por eso cubrían más páginas y te las jerarquizaban conforme eran visitadas por las personas. Ese eran supuestamente su criterio inicial. Después, bueno, ya les pagaban empresas para poner a sus sitios entre los primeros lugares. Bueno, ese era Google y así se hizo rico y así se hizo famosa la palabra googlear, etcétera, etcétera, ¿sale? Bueno, cuando se desarrolla la inteligencia artificial, pues obviamente Google pues se está preocupado porque obviamente la inteligencia artificial pues iba a desbancar pues su negocio de búsqueda de información. Entonces se dio a la tarea de
crear una inteligencia artificial, que creo que es Gemini, ¿no? Bueno, acaban de añadir, ¿ves? Este botón, modo IA, ¿vale? Ese botón, modo IA. Ajá, exactamente, crearon su propia inteligencia artificial, pero lo paradójico de esto, Luis, es que los que diseñaron la técnica del modelo de lenguaje eh, eran de Google. O sea, pero no los pelaron, perdón por la expresión, no los pelaron y ellos se fueron a otro trabajo, creo que cayeron ahí en OpenAI y ahí desarrollaron el modelo de inteligencia artificial. Pero ellos ya los tenían, lo que pasa es que le llamaban, había un concepto que se llama el invierno de la inteligencia artificial, que el invierno de la inteligencia artificial es decir que no estaba en su desarrollo pleno o no había inversiones económicas. Ya cuando se empezó a desarrollar, por ejemplo, ahorita estamos, le llaman la primavera de la inteligencia artificial. Bueno, entonces agrega este botón, modo IA, y le das a este botón y sale, pues, el Gemini. Y mira, ya te, te da un escrito, te da un escrito. Y tú puedes, por ejemplo, podemos así, tú ya le puedes decir cómo lo quieres, ¿no? Y ya te lo hace. Ujú. No, no dejan de seguir poniendo enlaces. Si viste hace ratito, pues había un enlace. Miren, todavía, ¿ya ves? Hay enlaces. Porque ese es el trabajo general de Google. Pero ya te está dando, pues un escrito, ¿no? Justo esto es una mala práctica de la inteligencia artificial. Justo esto que lo que acabo de hacer. Es una mala práctica. Em, sí, claro, ya todas las apps ya tienen su inteligencia y te resumen información y todo eso. Entonces, ahorita muchas personas están haciendo, por ejemplo, propuestas, les llaman alfabetizar. Están hablando de la alfabetización en la inteligencia artificial, que quiere decir que se busque em, que se busquen formas de enseñar y explorar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es lo que se está trabajando. Sí, es inteligencia, tiene otra alfabetización digital, alfabetización, bueno, hay una alfabetización que es la mediática, que era la que yo estudié hace muchos años cuando trabajaba de maestro de comunicación. Luego se hizo una inteligencia informacional que tiene que ver con los motores de búsqueda, inteligencia digital, que también tiene que ver con esto, y ahorita sí se está hablando de la inteligencia en IA, ¿no? Como alfabetización en IA. Cómo buscar mejor información, cómo es que te dé mejor información. Incluso si te das cuenta, Luis, esto ya no es Google haciendo esto y ChatGPT, pues ya son fuentes de información. O sea, es una poderosa fuente de información como no había antes. Entonces, los dueños de Google, para cerrar esa idea que no la había cerrado, cuando decían queremos tener toda la información del mundo, pues tal pareciera que ahora, yo pensé que exagerados, ¿no? O sea, son unos exagerados, y bueno, también ambiciosos. ¿Cómo van a tener toda la información del mundo? Pues ahora pareciera ser que sí se puede, ¿no? Si bien no toda, pero sí la información más importante y estratégica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que le dices al chat que te puede ayudar? Pues que te dé lluvia de ideas, que te dé bibliografía, ¿no? Tú preguntarle sobre, por ejemplo, si quiero hacer un ensayo sobre el plagio,
¿qué me recomiendas? ¿Qué enfoque me recomiendas que yo le dé a mi ensayo? ¿Me puedes decir qué enfoques conoces? Entonces te puede decir qué enfoques puede pensar y entonces tú ya tomar decisión. O me puedes dar bibliografía, tú ya que escojas el enfoque, me puedes dar bibliografía sobre ese enfoque o me puedes tú hacer un resumen de tal cosa, entonces tú ya lo retomas. Tú puedes retomar, por ejemplo, de este ensayo que yo le pedí, yo puedo tomar información, ¿no? Yo puedo tomar información, solamente que lo tengo que citar, ¿no? Tengo que citar el autor. Aquí el autor, pues es Google, ¿no? O sea, aquí no me pone incluso ni Gemini, ¿no? Me pone Google y ese sería el autor, Google, ¿no? Dice, si lo uso, yo le pido un par de ideas de ahí y me baso y busco información. Exactamente. O sea, son procedimientos. Un poco cuando hablamos de este tema, yo les comentaba que yo me formé con libros, ¿no? Yo me formé en mi licenciatura y mi maestría, la mayor parte eran libros. Y sobre todo, por ejemplo, ya para hacer la tesis de maestría, ya recurrí a páginas web, pero en general eran libros. El 80% de mi bibliografía, estoy casi seguro que son libros. Fíjate, no lo voy a investigar, eso lo voy a checar mis referencias. Pero ahora, eh, ahora es al revés. La mayoría de la información es a partir de las cuestiones digitales. Y eso hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Cómo lo cito y todo eso. Bueno, todo esto, pues, Luis, pues sí es tentador, ¿no? Mira, hasta te da las referencias, un poco como estamos todos estamos como la película del ladrón de palabras. Me vas a entender cuando la estés viendo esto que te estoy diciendo. Estamos como el escritor, ¿sale? Es tentador, pero lo que tenemos que anteponer, pues es nuestra parte ética, ¿no? Y por eso te digo, tenemos que afianzarla mucho, mucho la tenemos que afianzar. Tenemos que valorar qué importancia tiene esto dentro de la construcción de nuestra sociedad. Como sociedad estamos hartos de la corrupción, le echamos la culpa a los gobiernos, pero realmente la corrupción pues viene de nosotros, o sea, nosotros somos los que promovemos la corrupción. Mira, este video no te lo voy a poner porque me lo detecta Google como que estoy invadiendo algo lucrativo y me elimina la clase. Pero tú busca, haz una captura de pantalla también, busca a Natalia Antonov, eh, y este salió en el programa de los tiburones, ¿no? Ahí dice Shark Tank, ¿no? Búscalo después y velo, ¿sale? Son 7, 10 minutos, menos de 10 minutos, en donde ella, no sé si tú viste alguna vez o supiste de este programa de Shark Tank, que eran empresarios que estaban dispuestos a ayudar al desarrollo de proyectos, a jóvenes que tuvieran una idea empresarial. Si gustaba la idea, ellos se convertían en socios de los jóvenes. ¿Nunca lo llegaste a ver, Luis? Eh, y esta chica, Natalia Antonov, se presenta y su negocio de ella es Homeward Dealer, que no es otra cosa más que hacer tareas a personas que quisieran que les hicieran un trabajo. Entonces, por ejemplo,
pensando, ¿no? Tercer semestre de una licenciatura, tienen que hacer un trabajo de filosofía, de ética. Entonces, no lo quiere hacer el estudiante y le dice a Natalia Antonov, oye, me pueden hacer un trabajo con estas características. Eh, y ella busca dentro de su equipo quién la puede dar y la persona lo hace y les cobra, ¿no? Ella dice que tenía un montón de trabajadores, como 50. Era un negocio que iba en crecimiento y por eso la llevaron. O sea, ellos sabían que llevando a esta chica subió mucho el rating. Todos los jóvenes de la universidad casi han visto este programa, esta parte de este programa. eh, fue interesante, fue muy interesante porque la reacción de los empresarios, de los que ayudan, era, pues no, no te podemos ayudar porque tu trabajo es inmoral, esto es corrupción, estás donde los jóvenes deben de tener el espacio que se les tiene que abrir a los jóvenes para una reflexión ética, pues estás promoviendo la trampa, estás promoviendo la corrupción, estás promoviendo la flojera, estás promoviendo muchas cosas. Entonces, no, le dieron una barrida a esta niña, y al final, pues nadie la apoyó en su proyecto. Eh, pero por una cuestión ética, no, no como negocio. Ella decía, pues el negocio está, y el negocio va a seguir creciendo. Y en efecto, o sea, incluso ella dejó de ser la directora y puso a alguien más para ella se dedicó. Creo que quería ser diputada, algo así, por Movimiento Ciudadano. Pero ahora con la inventiva del chat, la verdad no sé si haya desaparecido su empresa. Pero lo que voy aquí es que esto se hizo muy famoso, incluso mira, hasta en nivel internacional. Yo me metí a este tema hace como 4 o 5 años. Lo estudié poco, la verdad no me metí mucho, pero por ejemplo, esta nota del New York Times señalaba que había empresas muy fuertes a nivel internacional, sobre todo dirigido a países anglosajones, a universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, donde, por ejemplo, esta chica, Mari Mbuga, es una chica de Kenia y les hace los trabajos a los norteamericanos, o a los australianos o a los de Inglaterra, del Reino Unido. O sea, es una situación a nivel mundial que preocupa mucho, que un joven pues no quiera hacer su trabajo, sobre todo más cuando se está especializando en una licenciatura. eh, Igual, ¿no? O sea, es reprobable y se cuestionaba mucho este tipo de situaciones. Entonces, eh, regresando a los tiburones, pues sí, le dieron una lección moral muy fuerte, que es la que creo que tenemos que regresar todos los maestros, de todas las materias, aunque ya no, yo lo hago porque doy una materia como aquí, argumentación, en donde pues tenemos que hablar de eso, de este tema, porque pues tú estás escribiendo una argumentación, o sea, tú tienes que aprender a argumentar, tienes que aprender a citar, tienes que aprender a poner las referencias. Lo hago en mis otras materias también porque pues eso implica el trabajo. Eh, pero de todos modos, las materias que no tengan que ver con escritura, también tenemos que hablar de la ética, o sea, porque tenemos que reforzar esa parte, hacer conciencia hemos vivido en un mundo muy pragmático. Esta parte del neoliberalismo, esta parte del capitalismo, del éxito, del el fin justifica los medios, de pragmatismo. Al cabo que pues a mí no me interesa la ética, ni me voy a dedicar a la ética. Pues no, te vas a dedicar a la ética, ¿cómo no? O sea,
tú tienes que en todos tus actos, este, pues meter la ética y comportarte de una manera, moral como una sociedad lo requiere. Em, si no, pues, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Has visto noticias que hay sicarios de 18 años que le pagan 50,000 pesos por matar a una persona? O sea, ¿cómo crees, no? O sea, eso es un grave problema y como sociedad nos tenemos que preguntar, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué falló? Y tenemos que regresar a esas bases, que todos entendamos que tenemos que aprender a respetar, ¿no? Ustedes, pues respetar entre ustedes, respetar a sus maestros, incluso a su familia, ¿no? Que, por ejemplo, me imagino que todas las familias de ustedes, pues han de estar muy orgullosos de que están estudiando la preparatoria, ¿no? Y que quieren ustedes una salida profesional. Entonces, si no es así, pues imagínate, no solamente me estoy engañando yo estoy engañando a muchas personas y eso se convierte ya en una práctica común. O sea, se hace ya, por eso te decía como una epidemia, porque ya lo haces sin querer pensar a reflexionar, sentarte a reflexionar sobre si esas prácticas son las correctas, son las deseadas, en qué me ayudan. Pues sí, en el momento, pues sí te ayudan, ¿no? Pues aprendes y ya pasas tu materia, pero a largo plazo, cuando se vaya complejizando la prepa, tus saberes, etcétera, etcétera, ahí es donde viene una situación en donde pues sí tenemos que ponernos a pensar todos si eso es lo que queremos. Entonces, pues no sé, ¿qué opines, Luis? Bueno, miren, en el mundo del espectáculo también se da, no sé si conoces a Bunbury, que es un cantante español, retomaba frases de poetas, ¿no? Tomaba frases de poetas y las cambiaba y y no les daba crédito, ¿no? No les daba crédito. Por ejemplo, hay una canción de otro cuate que se llama Joaquín Sabina, que tiene una canción muy bonita que se llama Donde habita el olvido. En el disco viene, porque ese todavía lo compré en CD, en donde dice, la frase donde habita el olvido es una creación de un poeta español de los años 30, creo que es Cernuda, se apellidaba el español, eh, y la retoma, donde habita el olvido. Sí, también el Bumburi, ¿cómo ves? ¿Sí lo conoces? Mira, aquí. eh, Tomó frases de poetas del siglo de oro. Esta historia es muy interesante porque quien lo denunció se llama Fernando del Val. Era de adolescente un admirador fuerte de Bunbury. Creo que eran todavía héroes del silencio. Y ahora de Bunbury, ¿no? Pues de solista. Entonces, él era fans de él. Y de repente, pues ya crece él y quiere estudiar letras, se mete a estudiar letras españolas. Allí en España no le llaman letras españolas, no sé cómo le llaman letras. Aquí en México sí son letras españolas, ¿no? Y empieza a leer a los poetas de este siglo, que te digo, del siglo pasado, de los años 30, no sé qué, la generación de oro, creo que le llaman así. Y entonces se da cuenta de que muchos poemas eh, estaban vinculadas con las canciones de Bunbury. Y entonces empieza a hacer un rastreo y son muchas. Y él no menciona Bunbury como sí Joaquín Sabina, que lo tomó de Cernuda. Este menso no dice que se inspiró en estos autores. O sea, con que hubiera dicho, me inspiro, mis letras están inspiradas en esta canción de este poema y de este autor, esta canción de este poema, y así, ¿no? Eh, Y hasta que este chico, yo creo que ha de haber sido muy difícil para este chico porque era fans
de Bunbury, pero al final sí lo denuncia, ¿no? Al final sí lo denuncia y Bunbury se enoja y no lo acepta y bueno, Bunbury no sé si sepas, es medio divo, ¿no? Es un cantante medio divón. eh, Tiene buenas rolas, sí, a mí me gusta, no mucho, pero sí me llega a gustar, ¿qué te diré? 5 canciones máximo me han de gustar de él. Pero, pero mira, por ejemplo, este es un poema de Fernando Arrabal que se llama La bicicleta del condenado. Y dice, las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero. Tengo un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo. Eres el verano, mil tormentas y el león que sonríe en las ortigas. Las ortigas creo que son una especie de planta. Y Bunbury en su canción La Chispa Adecuada dice, las palabras fueron avispas y las calles como dunas, cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo. Eres verano y mil tormentas, yo el león que sonríe a las paredes. Si te das cuenta, no es un plagio total, o sea, de que dijo las palabras así como tal, pero sí la idea. ¿Sí me explico, Luis? O sea, sí está tomando la idea de este autor. O sea, la estructura es de este autor. Entonces, como tal, tenía que haber dicho, me inspiré en Fernando Arrabal, en el poema Las bicicletas del condenado, porque le quiero hacer, como dicen ellos, un homenaje, ¿no? Yo quiero hacer un homenaje a este poeta o a estos poetas y adelante, ¿no? Eh, a mí lo que me llama la atención de esto es, pues, como si fue la denuncia, ¿no? No, no supe eso, no supe de eso, de lo que tú dices. Lo último que hizo él y que sí fue una noticia y que me pareció muy imprudente de su parte, es querer regañar a una persona que estaba tomando videos. Y creo que llevaba todo el concierto tomando videos. Y le dijo que él disfrutara el video, que no lo estuviera tomando. O sea, sí tenía razón, o sea, pero no lo dices porque él paga el boleto, él pues te paga a ti como cantante y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O él puede sugerir, disfruten este concierto, tal, pero no puede, regañar, ¿me explico? Entonces esa fue como su última polémica de Enrique Bunbury, de las muchas que ha tenido. Esa no, no sabía que haya dicho algo de las mujeres mexicanas, pero lo creo, ¿eh? Porque a veces son muy imprudentes. Bueno, este también es un caso que también te lo recomiendo que lo busques de Aristegui Noticias, el plagio del presidente Peña Nieto, del expresidente. Hubo uno que se llamaba Tiziano Ferro, que criticó a las mujeres mexicanas. No sé si sea ese el que estás pensando, Luis. Sí, sí, fue este año. Sí, 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 de Ecuador. Fue este año, que él se puso muy pesado, y fue criticado tenía razón, pero no son las formas, ¿sale? Bueno, este de Peña Nieto también tiene una historia muy interesante con Aristegui, porque ella sacó un reportaje sobre una casa que le llamaban la Casa Blanca, que compró en las lomas de Chapultepec, y quien le construyó la casa habían sido proveedores del gobierno del Estado de México. Bueno, ya viste que el gobierno de Peña Nieto fue muy corrupto. Yo creo que ha sido el más corrupto de los últimos sexenios. Eh, y entonces, en venganza, pues Peña Nieto hizo que las corrieran de donde trabajaban. Creo que era de Multivisión, no sé de cuál era. Como también Calderón la corrió, ya no sé de cuántos, ¿no? Entonces, un equipo de reporteros de ella eh, le pasaron por ahí una idea de que buscara la tesis de Peña Nieto y que la revisara. Y entonces, pues eso fueron a hacer a la UP, a la Universidad Panamericana,
revisaron la tesis de Peña Nieto y se encontraron con mm, que un 30%, aquí mira, aquí dice, contenía un plagio de 197 de 682 párrafos, casi un 30% de su tesis, cortó y pegó, ¿no? Se conoce como aquí, como Turnitin, tipo mosaico, cortas y pegas, copy-paste de diferentes libros, y no citó, o sea, no citó Peña Nieto. Entonces, pues sí es un escándalo, ¿no? Sí, sí, busca Aristegui Peña Nieto, plagio tesis, igual búscalo así y ve el reportaje, es cortito también, 10 minutos, y ahí te explican a detalle, ¿no? A detalle todo lo que hizo Peña Nieto. Es muy didáctico el reportaje, muy claro, y bueno, pues él ahí con su novia disfrutando la vida en Europa, creo que ya tronó hasta con esta novia, y se da la vida de príncipe, porque la que se la da de rey es Salinas de Gortari. Bueno, este es otro caso que también me imagino que escuchaste hace como 3 años, de la ministra. Pero aquí creo que hubo una confusión. Creo que más bien su directora era la que tenía ahí algunas situaciones con las tesis, pero bueno, la ministra salió bien librada, o sea, demostró su inocencia, la ministra. Entonces, sí quedó claro que pues ella no había plagiado. Por ahí creo que hubo una situación de alguien vendía los trabajos todavía no terminados y como tesis, pero bueno, incluso hasta tenemos ahorita que todavía es ministra, o sea, sí la religieron a ella, pero pues sí la querían ensuciar, ¿no? Aquí hay otro caso del presidente español, el actual presidente español, Pedro Sánchez, que en su tesis doctoral, los del partido de oposición, que es el Partido Popular, dijeron que toda su tesis estaba plagiada. Pero fíjate, aquí fue muy interesante, Luis, porque esto fue, creo que hace máximo 5 años, 4 años, ya había programas antiplagio. Entonces metieron su tesis al programa antiplagio y el resultado fue que sí había citas que no tenían los datos, o sea, sí cortó y pegó y no puso los datos, pero muy pocas y se le mencionaban como errores metodológicos, ¿no? Eh, Se puede entender, Luis, porque una tesis doctoral en España son 300 cuartillas y te piden, ahí dicen en este reportaje, eran un montón de bibliografía, más de 100 bibliografía. Entonces, ahí te lo digo porque yo también he cometido a veces errores de que no cito bien. Igual le pasó a él. Es que es mucha la información. Entonces, si no tienes una sistematización muy puntual, puedes caer en errores de organización de información. Entonces, a eso le pasó a Pedro Sánchez, pero salió bien librado. Bueno, pues más o menos ese es un paseíto por este tema, eh, y reiterar a ti que, bueno, a mí lo que me da mucho gusto de ti, Luis, es que sí lo tienes ya bien introyectado y sabes que eso no es bueno, que no aporta nada a tu formación, pero bueno, a los que nos vean, ¿no? Que pues no nos lleva a nada a tener una actitud así. Sí, son datos anecdóticos o datos que en un momento dado ilustran el tema. Había una después de esta, de también, a ver, déjame ver, aquí está. Tú sabes que una de las universidades más reconocidas en el mundo es Harvard. Eh, Aquí, por ejemplo, renunció esta rectora Claudine Gay, se llama Gay. Este, pero fíjate que aquí yo creo que ella le tendieron una trampa. Dice, recientemente la rectora ha sido acusada de plagio en su trabajo académico y el lunes fue objeto de denuncias ante la universidad que exigen una investigación porque los ejemplos de material no citado adecuadamente
se elevaron en medio centenar, según el diario Washington Post, Washington Free Beacon. Y creo que más bien fue porque no apoyaba las políticas de Israel con respecto a al trato con Palestina, porque esto de Palestina ya viene desde hace muchos años, no es lo que ha pasado ahorita. Entonces yo creo, y yo siento que esos sectores son muy racistas, Luis, los de Harvard, la élite. Entonces, si te das cuenta, es negra y creo que también es homosexual. Entonces se fueron sobre de ella. O sea, se fueron sobre de ella, la investigaron. No, no, no. O sea, tremenda la derecha conservadora y pues la arrinconaron y tuvo que renunciar, pero casi estoy segura o seguro que no había plagio, ¿no? O sea, es gente de mucha calidad académica. Para llegar ahí necesitas tener mucha calidad académica y no creo que se exhiban por un trabajo. ¿Me explico? O sea, para mí más bien fue por estas características que te dije, por esas tres situaciones que le levantaron estos falsos. Pero bueno, pues no, la verdad no te sabría decir, no he seguido la investigación. Yo te doy mi interpretación de cómo lo puedo entender y para mí fue por ahí. Bueno, pues esto ilustra que el tema del plagio, pues es un tema que ya salió de la universidad, ¿me explico? Salió de la prepa, salió de la universidad y ahora es un tema social, o sea, es un tema que preocupa a la sociedad. ¿Sale, Luis? Bueno, pues Luis, te deseo mucha suerte en lo que venga para ti. Estás comenzando apenas la preparatoria, te queda un camino todavía un poco largo, que vas a ver que se va a hacer corto y que pues sigas teniendo ese entusiasmo, esa rectitud ética y moral que me estás señalando y que le eches muchas ganas, ¿no? Échale muchas ganas porque pues tu futuro está ahí en la educación, ¿no? Sí trabajas, estás en el puesto familiar, qué bueno, sigue apoyando, eso es muy importante que tú lo sigas haciendo, pero también créate tu propio camino, ¿no? Genera tu propio camino, tal vez te interesaría pues hacer incluso hasta un negocio más amplio de lo que estás haciendo, o cambiar de giro, ¿no? Pues ya tú lo elegirás conforme vayas creciendo, vayas madurando, vayas aprendiendo, pero estás en el camino adecuado, estás en el lugar, en el camino adecuado, Luis. Entonces, sigue así y te deseo lo mejor, ¿sale? De todos modos, todavía me falta revisar tu trabajo, lo espero y te lo retroalimento, ¿sale, Luis? Pues cuídate mucho. Si puedes prender tu cámara, Luis, para conocerte ya en el último día de clase. Si no puedes, no pasa nada, ¿eh? No, hombre, te puedes peinar, Luis. Ah, bueno, no te preocupes, no te preocupes. Este, atiende bien a tu clienta y que vendas mucho. Y bueno, pues nos vemos ahí en otro momento. De todos modos, checa mi correo y ahí me dices si viste la película y a ver qué te pareció. Ah, muy bien, Luis. Estás muy chiquito, Luis. Muy bien, te deseo lo mejor y seguimos en comunicación, ¿sale?
Muchas gracias. Órale, un abrazo, Luis, y saludos a tu familia. Igual, gracias. Bye.